Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, any... The rights that humans have? Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma que instintivamente esperas que se trate y el trato que mereces como persona, como el derecho de vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos, la mayoría es aplicable a ciertos grupos, pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se documentan más ampliamente aceptados sobre el tema, pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no habían derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, no lo estabas. Pero entonces, un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo esto después de conquistar Babilonia y fue completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta de que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invadir los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder. Hasta cierto punto, aún se necesitó de un grupo de rebeldes británicos declararon su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueran creados iguales. No es que no le gustara la idea, pero no los pudo detener y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron que los derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados en Francia. Un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo, y por poco lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron, y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo en Europa. De alguna forma el resto del mundo no tenía aún esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados por los enormes imperios europeos. Pero en la India Mahatma Gandhi insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo, pero no iba a ser difícil. Dos guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó a la mitad de la población judía en campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción.
y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana, pero que los derechos humanos eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia. Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que son los derechos humanos. Deben ser, pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos, absolutamente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el concepto francés de los derechos naturales, se había convertido finalmente en derechos humanos. Así en resumen, primero, unas cuantas personas, con suerte, tenían derechos hasta que una de estas personas decidió que otras personas también deberían tener derechos, excepto que no todos estuvieran de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha para que todos finalmente aceptaran que los derechos humanos deberían ser aceptados para todos. Si la gente tiene derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16 niños están muriendo de hambre cada día? Uno cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? ¿Por qué si la gente tiene derecho a la educación, por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? Más del doble que en 1800. El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley, era opcional, y a pesar de muchísimos documentos, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es quién hará que esas palabras se vuelvan realidad. Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, marchó por los derechos que habían sido garantizados desde hace casi 2 décadas, pero de todas maneras él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado abolir tal discriminación de tantos años, pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes, son gente común, niños, padres, madres, maestros, individuos que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales, de relaciones públicas, son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos y respetamos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Después de todo, ¿dónde comienzan los derechos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, del vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde el hombre, mujer y niño busca justicia e igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad, sin discriminación, al menos que estos significados ahí no tendrían significado en ninguna parte. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte.